Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de aprendizaje. El propósito de este video es permitirles reconocer las características propias del estilo de citación en normas APA. Es muy importante que ustedes puedan hacer este reconocimiento, dado que deben implementar estas normas en los distintos trabajos escritos que van a estar entregando a lo largo del desarrollo de este módulo académico de aprendizaje. Para este ejercicio contamos con el acompañamiento de Reis Ríos, un bibliotecólogo y corrector experto en el tema que nos va a explicar dichas características propias del estilo de citación APA séptima edición. Adelante, Reis. El estilo de citación se divide en dos partecitas. Una parte tiene que ver con el formato y otra parte tiene que ver con la citación. El formato de la norma ZAPA es el que les voy a presentar a continuación, pero en algunos momentos ustedes pueden hacer elecciones. El formato no es una camisa de fuerza, simplemente son unas directrices para que su trabajo quede de una forma mucho más legible para el lector. El tamaño siempre va a ser tamaño carta, la medida de la margen es de 2,54 centímetros por todos lados, arriba, abajo, izquierda y derecha es la misma medida. El interlineado es doble, es decir, de 2. Hay que procurar que no nos quede espacios entre los párrafos, sino que todos los párrafos van a quedar pegaditos. La alineación del texto tradicionalmente siempre ha sido hacia la izquierda, pero si ustedes deciden que se ve de una forma mucho mejor, que sea justificado, lo pueden hacer. Lo importante es que todo el trabajo quede de la misma forma. La paginación de las hojas, si lo van a agregar, va a quedar en la parte de arriba, en el lado derecho. Es decir, por acá donde aparece la palabra formato, que haría la enumeración. Se enumeran todas las hojas, incluyendo la portada. Si no les gusta que esté en la portada, lo pueden eliminar cuando estén poniendo la opción de numeración y van a empezar a contar desde la segunda hoja, pero la segunda hoja empezaría con el número 2. Es decir, ustedes a la portada le quitan el numerito, pero sí se cuenta. Los pies de página son opcionales. En la norma ZAPA, los pies de página se utilizan para agregar información adicional de algo que pusimos en el trabajo. Puede ser un concepto, puede ser una idea, puede ser una ampliación, una recomendación de un libro, pero no se utilizan para poner las citas y las referencias. Eso solamente se harían en otro tipo de normas, pero en esta no. ¿Vale? Esos pies de página, si ustedes desean ponerlos, se hace de una forma un poquito diferente. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que va más pequeño, con un tamaño de letra mucho más pequeño y con interlineado sencillo. Pero no tienen que preocuparse por eso, porque cuando ustedes hacen el pie de página en el Word ya viene configurado para hacer estos cambios de forma automática. ¿En qué se deben de fijar? En el tipo de letra, que a veces el Word lo cambia. Hablando del tipo de letra, es importante que recuerden que ustedes no solo tienen una opción, sino que tienen varias. Tienen en total 5 opciones de tipos de letra y cada tipo de letra tiene su propio tamaño. Tradicionalmente, la que siempre se ha utilizado ha sido Times New Roman en tamaño 12, pero si a usted no le gusta o quiere variar, tiene Calibri 11, Arial 11, Lucida 10 y Georgia 11. Lo importante es que pongan el tamaño de la letra según el tipo de letra que hayan escogido. Las sangrías, ahorita sí se los explico en el Word porque es algo que es muy complicado de explicar verbalmente y mucho más fácil de entender cuando uno lo explica ya en la práctica. Lo importante de la sangría es que existen tres tipos de sangría que son totalmente distintas y que en la norma ZAPA se utilizan usualmente las tres. Esas sangrías tienen una medida que es de 1,25, pero ahorita en el desarrollo de la exposición miraríamos cuándo es que se utilizaría cada sangría y cómo se hace. El encabezado es opcional. El encabezado es poner en la parte de arriba de todas las hojas el título abreviado del trabajo. Pero en Colombia, en especial en las universidades, no se utiliza el encabezado. Lo importante es que ustedes sepan que eso existe y que si lo quieren poner, lo pueden poner, pero no es necesario. Usualmente nadie lo pone, ¿vale? Los títulos, muchachos. Los títulos tienen que diferenciar los títulos según el tipo de nivel que tengan.
Existen títulos de primer nivel, de segundo nivel, de tercero, de cuarto y de quinto. Hagan de cuenta que un título cuando avancen de nivel está dentro del anterior. Es decir, si este es el título de su trabajo, un título de segundo nivel sería un subtítulo. ¿Listo? Un subtítulo que tenga este título. Uno de tercer nivel es un subtítulo que tiene el subtítulo, como un subtítulo dentro del otro. El de cuarto nivel es un subtítulo de un subtítulo de tercer nivel, que a su vez es un subtítulo del segundo nivel. Entonces mire que uno siempre está dentro del otro. Un truco que les puede ayudar, por ejemplo, es enumerar los títulos. Si ustedes van enumerando los títulos, es decir, si tiene un solo numerito, es un título de primer nivel. Si tiene dos numeritos, por ejemplo, el título 1.1 sería de segundo nivel. De tercer nivel, por ejemplo, 1.1.1. Entonces, mientras más numeritos hayan después del puntico, eso quiere decir el nivel del título. Cada nivel va de forma diferente. Por eso es que tienen que intentar identificar cuál es ese nivel, porque si es de primer nivel va a quedar siempre empezando una hoja, centrado y en negrita. El de segundo nivel va a quedar alineado a la izquierda y con negrita. El de tercer nivel es lo mismo pero con cursiva. El de cuarto nivel es lo mismo que el tercero pero con sangría. ¿Qué es la sangría en este caso? Un espacio en blanco. Este renglón empieza más corridito. Y el de quinto nivel es lo mismo que el cuarto, pero sin negrita. Cuando el título ustedes vean que tiene punto final, como el de cuarto y quinto nivel, el contenido, o sea, el apartado, lo que vamos a escribir debajo de ese subtítulo, va a empezar en el mismo renglón. Usualmente nosotros ponemos un título, damos un enter y escribimos abajo. Pero en este caso el contenido empieza aquí mismo. Se pone el punto y de una empieza a poner el párrafo, no en el renglón de abajo. Si van a hacer una tabla de contenido, esa tabla de contenido procuren que aparezca hasta el tercer nivel. ¿Listo? Esa tabla de contenido debe recoger los títulos, los subtítulos y los subtítulos de los subtítulos. Ya los de cuarto y quinto no aparecen en la tabla de contenido. Por otra parte, las tablas y las figuras. Las tablas y las figuras tienen una forma particular de hacerse en la norma Zapa. Las tablas se hacen por un lado y las figuras se hacen por otro. Hay que numerarlas en primer lugar. Yo habilito esto. Entonces, por ejemplo, acá miren que está la enumeración. Tabla 1, tabla 2 y por otro lado irían la figura 1, la figura 2, la figura 3. Las tablas son aquellas que comprenden filas y columnas, como en este caso que está en el ejemplo. Las figuras es todo lo demás, fotografías, gráficos, mapas de procesos, gráficos de tortas, listo. Todo lo que no sea una tabla entra en figuras. La forma correcta de hacerlo es poner primero la enumeración, luego poner el título de la tabla o la figura. Si es suya, si usted la creó, le tiene que crear un título. Si usted la sacó de un documento, pues normalmente en esos documentos esas tablas y esas figuras vienen con un título. Luego sigue en sí que usted ponga la tabla o la figura. ¿Listo? Y finalmente seguirían las notas. Algo importante. Las figuras, ustedes si las sacan de un documento, las pueden copiar y pegar. No hay lío con eso. Si está en color negro, si está en color, si está, por ejemplo, grande, chiquita, no importa. Usted la puede copiar y pegar y la puede poner en su trabajo. Pero las tablas no. ¿Listo? Las tablas, ¿por qué no se pueden copiar y pegar usualmente? Porque no llevan las rayas que van de arriba hacia abajo. Ustedes cuando creen la tabla, que eso lo pueden hacer en el Word o lo pueden hacer en Excel, pueden marcar que solo aparezcan las rayas de izquierda a derecha, las de arriba abajo que no estén. Y así les debe quedar todas las tablas de su trabajo. Entonces, si en el documento que usted consultó había una tabla con las rayas de arriba hacia abajo, ya saben que tienen que volverlas a hacer para que quede con este mismo formato. Y ya por último siguen las notas. Las notas, muchachos, existen diferentes tipos de notas, pero la más común es cuando usted saca la tabla o la figura de un documento. Entonces pondrían la nota
tabla tomada de, y pone los datos del documento de donde sacó esta tabla. Si es una tabla propia, no tienen que escribir tabla elaboración propia, no. Todo lo que no esté citado, todo lo que no tenga una mención a otro autor, significa que es de ustedes. Entonces, simplemente es que hagan eso. Algo que es importante en la redacción, no tiene nada que ver con APA, pero que es vital. En el párrafo anterior a la tabla o a la figura, o sea, hagan de cuenta que es este que está acá, tiene que aparecer una mención de la tabla. Por ejemplo, usted está hablando, es mucha la inversión que se ha hecho en el sector textil. Para ver la inversión por tipo de inversor, véase la tabla 1. ¿Listo? Entonces tienen que mencionarla. Se menciona con la numeración tabla 1, figura 2. Pero lo importante es que antes de que usted ponga la figura o la tabla, en el párrafo anterior le haga una pequeña introducción para que cuando el lector llegue ahí ya sepa por qué esa tabla o esa figura. ¿Listo? Muchachos, todo esto que acabamos de ver en el formato, si no lo saben hacer, pueden encontrar videos en YouTube que puede complementarlo ya específicamente de cómo se hace en el Word. Van a poder encontrar muchos. Si ustedes ponen en YouTube cómo se hace la margen en Word, les va a aparecer cómo se configura y ustedes ya utilizarían la medida que les estamos solicitando. ¿Listo? Que cómo se pone la paginación. Entonces ustedes ya saben que se hace en la parte de arriba. Entonces simplemente es que ustedes exploren esos otros videos que pueden encontrar fácilmente y vayan complementándolo con esta información, porque como este video va a durar muy poquito, no nos da tiempo de ver el Word con toda su profundidad. Pero es fácil de encontrar, no se van a perder, simplemente sepan que en el video le pueden decir que es una medida, pero vamos a utilizar la que aparezca en la diapositiva. La portada es la única que se hace de una forma diferente y que no es de APA, pero es porque estamos en Colombia. En Colombia tenemos una tradición y es que la portada se haga con las normas Incontec. Muy rara vez se hacen con la norma ZAPA, casi nunca. Esta sería la portada que sería de ejemplo. ¿Listo? El título del documento, el nombre del autor, la asignatura, el docente y la información de la institución que va toda pegada. No existe un espacio entre el título y el nombre y entre su autor y el nombre de la asignatura. No hay espacios. Ustedes hacen esto a ojo. ¿Listo? Porque hay veces que el título es muy grande o es muy cortico, entonces no se pone una medida porque si no todo se correría. Simplemente es que cuando usted lo esté haciendo se le vea similar. Y ya, eso es todo. Pero no va en mayúscula sostenida, como hacen algunos. Iría así, tal cual como está en este ejemplo. Bueno, ¿por qué estamos corriendo un poquito? Porque lo más importante del estilo de citación es las citas y las referencias, cómo se hace cada una. El formato puede variar. Un profesor te puede decir que se haga de otra forma, ¿cierto? La universidad, cuando estés haciendo el trabajo de grado, te puede pedir un formato totalmente distinto. Pero algo que jamás va a variar es la forma en que se cita y se referencia, que va a ser la misma, tanto en su institución como en la Universidad de Antioquia, en la Universidad de La Sabana, en los Andes, en la Universidad Autónoma de México. En todas las universidades se hace de la misma forma la citación. Te vamos a profundizar en esto, puesto que a veces en los videos de YouTube no lo vas a encontrar. Es más fácil encontrar el formato, pero no tanto las citas y las referencias. ¿Qué es una cita? Una cita, muchachos, es cuando ustedes copian y pegan o toman la idea de un autor y la ponen en su propio texto. ¿Listo? Cuando usted puede tomar esa idea de forma literal, es decir, copiando y pegando, o la puede tomar de forma parafraseada, que consiste en que usted con sus propias palabras va a decir la misma idea que encontró en el documento, pero de una forma totalmente diferente a como está escrita en el original. Es volverla a escribir, ¿listo? Pero conservando la idea. De todas maneras, como la idea no es de ustedes, sino que usted lo vio en otro texto, es una cita. Esas citas, muchachos, tienen entonces esas dos formitas, la textual y la parafraseada, pero cada una tiene unos datos diferentes, ¿vale? Cuando ustedes pongan un fragmento de un texto,
que no solamente es escrito, sino que también puede ser un video, por ejemplo, transcribir lo que decían en un video o lo que decían en una canción o poner una imagen o poner una figura, eso también son citas, ¿listo? Entonces, cuando usted lo copia y lo pega o lo transcribe, vamos a hablar de citas directas o textuales. Y cuando ustedes lo dicen con sus propias palabras, se llaman parafraseadas o indirectas. La cita directa se compone del fragmento que usted copió y pegó, ¿cierto? Pero además tiene que poner el apellido del autor, solo los apellidos. Hagan de cuenta que la gente no tiene nombre. Si usted lee un libro, quítele el nombre y deje solo los apellidos. ¿Cuántos apellidos se ponen? Los que aparezcan en el documento. Si aparece uno, se pone uno, ¿cierto? Si aparecen dos apellidos, vas a poner los dos apellidos. Además de eso, vas a poner el año en que se publicó el documento. No es la primera vez que se publicó, sino el libro o el documento que usted leyó, en qué fecha se publicó. ¿Listo? Y finalmente, en la cita directa es muy importante tomar la página. Uno decir exactamente en qué página está del documento esa cita textual, por si el docente tiene dudas, pueda ir a revisar el documento, abrir la hoja que usted le dijo y verificar que efectivamente sí aparece esa cita. Las citas textuales, como son copiadas y pegadas, quedan en el idioma original. Si el documento está en inglés o en francés, la cita quedaría en ese mismo idioma. Si la cita tiene un error, porque a veces se le va al escritor un error, no puso una tilde, no puso una coma, escribió una palabra mala, la cita directa conserva el error, porque es copiada y pegada, no se hacen modificaciones. ¿Listo? En la cita parafraseada, como hay que volverla a escribir, entonces la condición es que no se parezca nada a la original en la forma de escritura, pero sí que conserve la idea. ¿Qué es un mal parafraseo? Un mal parafraseo, muchachos, es, por ejemplo, cambiar una o dos palabritas. Cuando usted cambia solo una o dos palabritas, no está parafraseando, está haciendo una cita directa y le hizo cambios. Por eso hay que cambiarlo todo, utilicen sinónimos, cambien la estructura, ponga lo que aparecía al final al principio, dígalo de otra forma, con un lenguaje más sencillo, listo. Pero lo importante es que no se parezca, porque si se parece en más de 5 palabras seguidas, si los profesores están utilizando un programa antiplagio, ese programa les va a decir a los profesores que ustedes copiaron y pegaron y que hicieron un mal parafraseo. ¿Vale? Muy bien. La cita de parafraseo se utiliza mucho, más que todo, para resumir. Cuando ustedes están diciendo de qué trata un libro o un documento en general. También se utiliza mucho cuando usted junta citas. Por ejemplo, usted está diciendo, en 4 investigaciones se halló lo siguiente. Ahí que está haciendo un parafraseo de 4 investigaciones al mismo tiempo. También se utiliza mucho cuando usted no quiere poner una cita que tenga un error o que esté en otro idioma. Entonces, para poderlo poner en español, por ejemplo, habría que hacer un parafraseo. Algo importante, por ejemplo, si el documento está en inglés, si ustedes copian y pegan eso en Google Traductor y lo ponen en su trabajo, sigue siendo una cita textual. Para que sea de parafraseo, usted lo que tienen que parafrasear es, por ejemplo, la traducción al español. Lo dicen de otra forma. No hagan la directa, o sea, no vayan a copiar y pegar la traducción de Google, porque también si la profesora o el profesor está utilizando un programa antiplagio, se va a dar cuenta de eso. En la cita parafraseada solo hay que mencionar 2 daticos, que son el apellido del autor y el año. La página, muchachos, es opcional, pero en la práctica nadie lo pone. Solamente ponen estos 2 daticos. Entonces retomemos. La cita directa o copiada y pegada lleva 3 datos, apellido, año y página. Y la cita que usted parafrasea lleva solo 2, el apellido y el año. Sin embargo, los datos se pueden poner de diferente forma. Entonces hagamos de cuenta que solamente vamos a mirar los datos, no miren la cita, porque la cita puede variar, puede ir entre comillas o puede ir sin comillas, ahorita lo vemos con profundidad, vamos a ver solamente los datos, cómo se ponen alrededor de la cita.
Entonces, cuando usted quiere poner los datos de forma parentética, significa que los va a poner juntos dentro de un mismo paréntesis y siempre va al final de la cita. Entonces, usted pone el fragmento que le gustó, que puede ser copiado y pegado o puede ser parafraseado. Y al final de esa cita, entre comillas, va a abrir un paréntesis, va a poner el apellido, coma, se separan con comas, apellido, coma, el año, coma, y la página se introduce con la P de página, entonces coma, P punto y el numerito de la página y cierra el paréntesis. Ya, eso es todo. Todos los elementos quedan dentro de un paréntesis. La otra forma que ustedes tienen de hacer la cita es de forma narrativa. La diferencia con esta es que vamos a poner dos datos al principio, el autor y el año. Luego ponemos la cita y luego ponemos la página. Entonces miren que acá está el autor. Luego sigue el año. Luego está la cita, que la pusimos acá, ¿cierto? Y luego al final está la página. Siempre la página, si es copiada y pegada, va a ir al final. Pero los otros dos daticos irían al principio. La principal diferencia que hay también con la anterior, yo elimino esto, es que si ustedes ven acá todo está encerrado entre paréntesis, pero en la cita narrativa no. En la cita narrativa el autor está por fuera del paréntesis, ocasionando que el lector lo tenga que leer quién dijo la cita. Eso para efectos prácticos puede ser un poquito más persuasivo, porque cuando tú lo ves así, todo encerrado entre paréntesis, uno la verdad como lector no se pone a leer esto, uno medio pasa los ojos y ya. Pero cuando ustedes tengan un autor muy importante, que sea muy reconocido, que sea una institución, un investigador con premios, que ha publicado mucho, es mejor hacerlo de la forma narrativa para uno decirle al lector, mira, póngale atención a lo que sigue porque lo dijo esta autoridad. ¿Listo? ¿Cómo sería esta? Entonces, el autor por fuera del paréntesis, el año por dentro del paréntesis, siempre quedan junticos, no van a quedar separados, siempre junticos. Simplemente que el año siempre queda entre paréntesis. Luego van a poner una oración que les ayude a conectar. Yo elimino este para que puedan ver. Esto que tengo señalado es la oración que conecta. Porque si no, quedaría Wagenstein, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Mire que eso suena sin cohesión. Lo más importante no solamente es que ustedes apliquen la norma, sino que hagan un texto que es fluido, que tiene sentido, que se puede leer. Por lo tanto, pongan una oracioncita entre la mitad del autor y la cita, que puede ser muy larga, como está en este caso que es muy larga, o puede ser cortica. Ejemplo, Wittgenstein afirmaba que, aseguraba que, escribió que, y ya solamente con esa frasecita, usted lo que está haciendo es unir el autor con la cita. También la pueden poner al principio, no tiene que estar en la mitad. Cuando va al principio suelen ser así, de acuerdo con Wittgenstein, según tal y como lo afirmó tal persona. ¿Listo? Entonces, son expresioncitas que lo que me ayuda es a conectar, a conectar. Mientras que la cita parentética no tiene eso, porque no hay que conectar nada, porque todo está dentro de un paréntesis. Profe, si yo quiero hacer solamente una, por ejemplo, la cita parentética, ¿lo puedo hacer? Sí. Tú puedes hacer todas las citas de la misma forma, poniendo los datos al final entre paréntesis, que es obviamente la forma más fácil de hacer la cita. Esa es un poquito más complicada, la forma narrativa exige un poquito más. Si usted no se quiere complicar la vida, no se siente muy capaz de hacer las citas narrativas, tiene dudas todavía, pueden hacer las citas parentéticas y va a estar bien el trabajo. Lo importante es que lo hagan de alguna forma, que pongan esos datos de alguna forma para que el autor sepa, para que el lector sepa que es una cita. Si es una cita parafraseada, en ambos casos, pues la página no iría y ustedes cerrarían el paréntesis después del año. Pero vamos a ver algo que es importante. Cuando todos los elementos están presentes, pues ponemos los tres, que es obvio, ¿cierto? Por ejemplo, Ríos 2020, página 3. Payares Martínez 2020, página de la 3 a la 5. Se utilizan 2P cuando la cita está en varias hojas. La primera P significa página inicial y la segunda P significa página final. Entonces, página inicial en que empezó la cita y página final donde terminó.
¿Listo? Cuando es solamente una P es porque solamente está en una página y ya, no está regada por varias hojas. Pero ¿qué pasa si nos falta el autor? Cuando nos falte el autor, vamos a sustituir el autor por el título abreviado de la obra. ¿Qué es un título abreviado? Máximo 5 palabras del título, así en orden. Como usted lo va leyendo, va contando 5 palabritas o menos, 4, 3 o 2, como usted quiera, pero que no sean más de 5. Y lo va a poner en vez del autor. ¿Vale? Por ejemplo, Las mil y una noches da la casualidad de que tiene 5 palabras, pero como no tiene autor, entonces entraría Las mil y una noches 2020, página tal. Muy bien. Va entre comillitas el título cuando sea de una noticia o de un artículo de revista. Y queda en cursiva sin comillas cuando sea de un libro. ¿Dónde pasa mucho que no haya autor? En las páginas web. Ustedes cuando abran una página web, usualmente muy rara vez va a tener autor, muy rara vez. El año, cuando no tenemos año, vamos a poner en vez del año S.F. con los punticos en minúscula y pegado. No hay un espacio entre la S y la F. Y eso significa que no hay fecha, significa sin fecha. Entonces, Ríos SF, o también si lo hacemos de forma parentética, Ríos, SF, página 3. Cuando nos falte la página, cuando nos falta la página, por ejemplo, cuando es un video, cuando es una canción, cuando es algo en internet, por ejemplo, una página web. Hagan de cuenta, una que conocemos todos, Wikipedia. Esa no se puede citar, luego miramos por qué, pero cuando usted consulta en Wikipedia que ve un montón de párrafos que están dentro de una página web. Ahí en ninguna parte dicen página 1, página 2, página 3, página 4, sino que todo está ahí metido. De esa misma forma, hay muchos documentos en Internet que son muy buenos, pero tampoco tienen páginas. Por ejemplo, las noticias de periódico, las entradas de páginas oficiales del gobierno o de instituciones internacionales. Esa información está ahí metida, pero no dice página 1. Entonces, en ese caso, el sustituto sería el párrafo. Suena un poquito como desparchado, pero hay que empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5 hasta que lleguemos al que citamos. Y se pone con la abreviación partes, ríos, 2020, par, punto, espacio y el numerito del párrafo. Cuando sea un video o es un audio, vamos a utilizar el minuto y el segundo exacto en que empezaron a decir la cita, solo cuando empiezan, solamente eso. No vayan a poner cuando termina. Esto es con el fin de que si el profesor tiene duda, abra el video que usted le dijo, ponga ese minuto exacto y pueda comprobar que efectivamente sí dijeron eso. Ahora, cuando es un autor, se utiliza los apellidos de ese autor en todas las citas. Ejemplo, acá hay un ejemplo. ¿Qué pasa cuando son dos autores? Lo vamos a poner unidos con una I. Entonces, los apellidos del primer autor y los apellidos del segundo autor, y ya luego ponemos los demás datos. Cuando sean tres o más autores, los vamos a omitir todos. Solamente vamos a poner el primer autor, los apellidos del primer autor. Y después de ese apellido vamos a escribir et al, que significa y otros. ¿Listo? De Ríos y otros dijeron esto. ¿Vale? Pero solo ponemos el primero. Cuando sean tres exactamente o más de tres, 20, 50, 100. Cuando sea una institución, vamos a poner el nombre completo de la institución. Universidad de Antioquia, Colanta, Cementos Argos, ¿vale? Si la institución tiene una abreviación, vamos a poner la abreviación luego de utilizar por primera vez el nombre completo. Es decir, ustedes pueden citar un documento varias veces. La primera vez que lo citen, van a poner el nombre completo de la institución y, en este caso, dentro del paréntesis van a poner la sigla, la abreviación que tiene esa institución. En cambio, si no, bueno, perdón, y si lo citan una segunda vez, no la primera, sino ya la segunda, ahí sí utilizarían únicamente la abreviación, pero la primera vez siempre tienen que poner el nombre completo para que el lector sepa esa abreviación qué significa. ¿Listo?
Esta es la forma Centro de Atención Familiar, abre paréntesis, CAF, coma, 2020, coma, es la forma narrativa, porque el autor queda por fuera del paréntesis. Cuando lo hagan de forma parentética, como no podemos volver a poner paréntesis para poner la sigla, vamos a utilizar corchetes. Vale. Muy bien, eso tiene que ver con los datos de la cita. Ahora vamos a mirar cómo se pone la cita. Vamos en primer lugar ver cómo se hacen las citas copiadas y pegadas. Y en segundo lugar, o sea, más adelante, vamos a mirar cómo se hacen las citas parafraseadas. Entonces, las citas copiadas y pegadas. Lo que hay que contar son las palabras. ¿Cuántas palabras yo copié y pegué de esa cita? El mismo Word te lo dice. Entonces, venga, yo abro un Word. Deme un momentico. Que eso abra. Espera, muchachos. Que se tilda. Ah, ya dio. Entonces, cuando ustedes copian y pegan un párrafo, no lo tienen que contar manualmente, sino que si ustedes señalan ese párrafito, en la parte de abajo del Word les va a decir cuántas palabras tiene. Por ejemplo, mire que yo señalé y me dice que tiene 49 palabras. En este caso, no se haría de esta forma. Cuando la cita sea cortica, frases cortas de una oración suelen ir entre comillas y además dentro de un párrafo propio. Entonces miren, por ejemplo, este pedacito fue el que yo copié y pegué de un libro. Entonces ese pedacito queda entre comillas porque es una cita inferior a 39 palabras. Luego pongo los datos que ustedes pueden decidir si lo ponen al final, como está acá, o lo ponen al principio de forma narrativa. Pero si ven también, hay un montón de texto que no es cita. Venga, yo descoloreo esto para señalar lo que sería cita. Este pedazo no es cita y este pedazo tampoco es cita. Esto es algo que yo agregué. Son mis propias palabras, en donde yo estoy hablando sobre la cita, la estoy introduciendo y la estoy analizando. Pero es mi propia opinión, mi propia deducción, mi propio análisis. Estas citas que son corticas tienen que estar dentro de un párrafo suyo. Usted tiene que hablar antes o después, como está acá. Pero tiene que hablar en algún momento. No pueden dejar esa cita solita. Por otra parte, la cita que es de más de 40 palabras como esta, no va entre comillas. ¿Por qué no va entre comillas? Porque le vamos a hacer la sangría izquierda. Entonces aquí le voy a enseñar cómo se hace la sangría. Y ustedes ya verán dónde ponen los datos. Si los ponen al final o los ponen al principio. Ejemplo acá está al principio. Sobre la dificultad, el filósofo Zuleta, 2011, afirma que, dos puntos, ponen la cita queda con sangría izquierda, este pedazo no, y luego pondrían los datos, o pueden poner todos los datos al final entre paréntesis. Entonces, las sangrías. Todos los párrafos de su trabajo llevan sangrías, al menos una de estas tres. Existen tres tipos de sangría. Primera sangría, se llama sangría de primera línea. Esa sangría se utiliza para indicar el comienzo de todos los párrafos. ¿Listo? Entonces miren, por ejemplo, en el párrafo anterior. Si ustedes ven, ya yo borro esto, el primer renglón está como más corridito, ¿sí ven? Que los demás. Es porque tienen la sangría de primera línea. La sangría de primera línea lo que hace es correr el primer renglón para marcar que efectivamente empezó la cita. Se hace con el tabulador. Si no sabe cuál es el botón del tabulador, es este de acá. Entonces, mira, yo busco en imágenes, está al ladito izquierdo de la Q. Entonces está la Q, en el lado izquierdo está el tabulador. O míralo acá también, arribita la mayúscula. Todos los teclados tienen eso. Te separan en el primer rengloncito y hunden el tabulador. Todos los párrafos van a tener ese espaciecito al comienzo. ¿Listo? La otra es la sangría izquierda, que es la que nos dice esta cita que debe tener. Izquierda.
La sangría izquierda, muchachos, se utiliza únicamente para estas citas de más de 40 palabras. ¿Cómo se hace? Entonces usted acá tiene el parrafito que copió y pegó. En vez de pararse en el primer renglón, se va a parar en el segundo renglón o en el tercero, uno que no sea el primero, y van a hundir el tabulador. Y se va a correr todo el párrafo. Esa es la sangría que tiene que llevar esa cita, para uno poder distinguir de que es una cita y no un párrafo propio. ¿Vale? Muy bien. Y eso es todo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Si ustedes ven también, hay como unos corchetes entre punticos, con 3 punticos. Eso significa que acá había algo, pero yo no lo puse. Ustedes pueden hacer eso, pueden poner una cita y si le quieren cortar pedazos porque no les interesa, en su lugar van a poner entre corchetes 3 punticos indicando que ahí había algo, pero usted se lo quitó. En este caso, yo lo hice 2 veces. ¿Listo? La cita parafraseada no tiene ninguna marca visual. ¿Listo? No tiene comillas, no tiene sangría izquierda, lleva la sangría de primera línea porque todos los párrafos, excepto la cita de más de 40 palabras, llevan esa sangría. ¿Listo? El único párrafo que no lleva eso es la cita de más de 40 porque lleva otra sangría, no se pueden mezclar sangrías. Pero normalmente todos los párrafos lo van a tener, incluyendo las citas parafraseadas. Mire que se ve totalmente normal como un párrafo mío. La única diferencia es que en algún momento yo pongo los datos para decirle al lector, mira, esto no es mío, esto lo dijo esta persona. Y así yo estoy respetando los derechos de autor. Muy bien. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Las referencias, por otro lado, van al final del trabajo. Es lo último que ustedes hacen. Ustedes primero van escribiendo, van poniendo las citas y cuando ya acaben el trabajo van a escribir un apartado que se llama referencias. Se hagan de cuenta que ese es mi trabajo. Y acá yo ya puse la conclusión. Ya yo vuelvo a poner otro parrafito para que hagan de cuenta que es la conclusión. Entonces ya cuando acabé pongo referencias, que en el colegio lo llamábamos de otra forma. Lo llamábamos bibliografía, cibergrafía, netgrafía, pero el término que hay que utilizar ahora es referencias, pero es lo mismo. Siempre van al final. Muchachos, a mucha gente le da lidia hacer las referencias, pero es muy, muy fácil, no es tan complicado. Las referencias tiene todos los datos del documento, porque si se dieron cuenta, la cita solo tiene 3, apellido, año y página. Entonces uno dice, ¿y dónde quedó el título? ¿Dónde quedó la editorial? ¿Dónde pongo el link? Toda esa información adicional la van a poner es en las referencias. Como la profesora les va a subir también esta presentación al curso, entonces descarguen esta plantilla, descarguen esta presentación, que es la presentación que yo tengo, pero ahí está de forma detallada, después de la página 18, cómo se hace cada tipo de referencia, porque cada referencia varía dependiendo del documento. Uy, profe, pero qué complicado. No, antes es más fácil, porque usted en la cita tiene que pensar muchas cosas, tiene que pensar, lo quiero poner de forma directa, lo quiero poner de forma parafraseada, voy a poner los datos al principio, lo voy a poner de forma parentética, cuántas palabras tiene la cita, hay que pensar muchas cosas, pero con las referencias no, simplemente es imitar. Primero tiene que buscar qué tipo de documento fue el que usted leyó, si fue un libro, si fue una página web, si fue un video de YouTube, si fue una ley, y la van a buscar al final de esta presentación. Mire que ahí están todas. Con negrito aparece el tipo de documento. Lo primero que ven es la estructura en que tienen que poner los datos del documento para que la referencia quede correcta. Muchachos, es muy fácil. Si yo fuera ustedes, lo que haría sería copiar y pegar este pedazo en mi trabajo y lo voy reemplazando con los datos que tenga el mismo documento y lo pongo en el mismo orden y si algo está entre paréntesis lo pongo entre paréntesis, si algo está en cursiva lo pongo entre cursiva, si están entre corchetes, en fin. Entonces, por ejemplo, miren un libro que es el más fácil de todos. Apellidos, tal. Nombre, tal. Año, título, el aroma del tiempo. Edición, la edición se pone a partir de la segunda. Mire que por acá también hago como un tipo de noticas para que ustedes tengan claridad sobre información adicional. Y por último iría a la editorial. Mire que es muy fácil, solo es poner los datos del documento en ese mismo orden.
Algo que no les recomiendo, si es que ya lo saben hacer, es utilizar el referenciador del Word. El referenciador de Word no está actualizado a la APA séptima edición, sino que está con la antigua, con la sexta. Y obviamente eso tiene muchas diferencias. Entonces háganlo de forma manual, no lo vayan a hacer por ahí. O si van a utilizar un programa, yo les recomiendo que se busquen en YouTube Mendeley. Ahí les van a decir cómo se instala, cómo se sincroniza con el Word y cómo se usa. Y ese programa les hace las referencias perfectas. Lo único que se tienen que preocupar es de la cita, porque el programa no sabe si va entre comillas, si lleva sangría izquierda, no. Él solamente te pone los datos y ya. Pero te facilita el trabajo en un 80%. Muy bien. Entonces simplemente es que ustedes busquen y vayan sustituyendo los datos. En rojito siempre va a haber un ejemplo. Si su referencia no se parece al ejemplo es porque hay algo malo. Siempre revisen la estructura y revisan el ejemplo para ir comprobando cómo debe de ir los datos. Y ahí están todos, artículos de revista, las noticias, las páginas web, las tesis, los congresos, los videos, las leyes, los decretos, la constitución, las sentencias. Y aquí encuentran los materiales de consulta que son oficiales, porque ustedes cuando buscan en Google pueden encontrar por un montón de páginas web cómo se hace en APA algo o cómo se cita, cómo se referencia, pero a usted nada le garantiza que eso está correcto. Estas son las dos fuentes oficiales para citar y referenciar. La primera es de la norma ZAPA, el último libro que solamente está en inglés. Y la última es la citación del Blue Book, que es la que se utiliza para hacer los materiales legales, las sentencias, los decretos, las constituciones y las leyes no se hacen con APA, se hacen con la norma Blue Book. ¿Listo? Y ahí la pueden consultar en este link que está por aquí de forma abreviada, porque ahí también hay otros tipos de materiales, por ejemplo, un tratado de libre comercio, un derecho humano, en fin. Muchachos, esto es una explicación así un poco densa, compacta, lo más importante de la norma, lo más importante es que pongan los datos y hagan la referencia. Recuerden que cada cita tiene su referencia y cada referencia tiene su cita. Y si cito dos veces de un mismo documento, hago la referencia una sola vez. ¿Vale? Las referencias van organizadas alfabéticamente. Yo me copio, voy a cancelar. Yo copio esto para que ustedes vean algo. De las referencias van en el apartado de referencias. Venga que se está pegando. Van organizadas alfabéticamente. O sea, usted primero las hace y luego las organiza. Entonces, por ejemplo, para organizarlas, se fijan en la primera letrica. ¿Listo? En la primera letrica de cada referencia por aparte. Entonces, primero empiezan con las de A, luego con las de B, luego con las de C. Y llevan la sangría francesa, que es la última que nos falta, que solamente se hace para las referencias. ¿Cómo se hace? Señalo, clic derecho, luego voy a párrafo y aquí en este cuadrito en sangría voy a especial y selecciono sangría francesa y le doy a aceptar. Y se corre de esta forma, ¿vale? Mire que acá también está, el primer renglón está normal y luego se corren los demás. Así les debe quedar las referencias.